Continuamos con el capítulo número 8, la ventana del conocimiento, la atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y se memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje, ni memoria explícita, ni conocimiento. Saber que ayer por la tarde vi a Juan, hechos temporales, cuando salía de la casa, espacio, y me contó que estaba leyendo de George Orwell, conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que se requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue un ensamblaje funcional de las neuronas dispersas de la corteza cerebral y tálamo activando el mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere este foco preciso, absoluto, que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor, a cualquier nivel académico, desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios, uno de los requisitos fundamentales es tener la capacidad de captar la atención de los alumnos. Sin atención no hay aprendizaje y esa capacidad nace, lo que acabamos de ver en el capítulo anterior, hablar sobre la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir una clase en un cuento, una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate. Es decir, una historia como un principio que ilumine el tiempo, que provoque un desarrollo que interese, introduciendo la novedad, sorpresa, complejidad, y un final que resuma lo dicho, despierte el interés de la clase, creando cierto grado de expectación y futura recompensa. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de nosotros y lo distingue, lo que diseca de todo lo demás. Fuera de este foco queda penumbra y en ella apenas si se puede distinguir en algo. Ese foco se enciende después del chispazo de que se encendió emocional, que ya hemos comentado y que se llama curiosidad. Y con la atención, como las percepciones, se aprende y se memoriza. Ese foco atencional tiene que estar encendido durante menos 65 milésimas de segundo, entre 65 y 250 milésimas de segundo, para grabar y aprender un percepto. Precisamente aprender es consciente de algo. Se requiere un cambio constante pero secuencial de ese foco de atención, siendo cada acto singular y único. No se puede aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirle o exigirle que lo haga. Esto sirve de bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido, pero también es un profesor activo y un tema de priorizar fuera interesante. La atención hay que enfocar en los mecanismos que la psicología y la neurociencia cognitiva comienzan a desentrañar. Uno de ellos, si no es principal, es evocar la curiosidad en el alumno por aquello que se explica. La atención sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después es cuando se sigue en el proceso activo, eficiente de aprendizaje y memoria. Ello lo está llevando a la búsqueda de métodos y recursos capaces de evocar la atención en los alumnos, como lo descritos en el capítulo anterior sobre la curiosidad. Métodos que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y las materias que se enseñan. Los métodos asociados a la recompensa y no al castigo. Hoy la neurociencia nos enseña que la atención no es como hasta hace poco se pensaba, el mecanismo cerebral singular único, sino que hay atenciones diferentes, un proceso cerebral diferente. Hay una atención base, aquella que cuando estamos despiertos, conscientes, nos permite estar alertas y vigilantes, pero sin foco preciso, otra foco fijo, absorbente o otra orientativa. También otra que es ejecutiva y por último se habla de una atención inconsciente virtual, global. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto y ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente sin focalizar en aquello. Una atención intensa. Es una atención constante, tónica y dispersa que permite reaccionar ante cualquier momento. Esta sería la atención básica, la más permitida, que es dependiente del estado de vigilancia básica. El sueño del individuo y su sustrato cerebral principal en la activación de la sustancia reticular activadora ascende en el tronco de la céfala. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea otra persona o de un perro agresivo,
que le enseña los dientes. Pues bien, hasta esta situación, todos recuerdan la reacción excitada de seguridad y hasta el miedo que ha sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio y piensa sobre ello en el momento, retrocederá que miraba a la otra persona o el perro atacante casi fijamente, sin distracción posible, atento a sus gestos y expectantes ante posible ataque. Es una atención absorbente fija mantenida por un estado de alerta constante. También muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega en un tren. Si ese alguien es muy querido y no se le ha visto en mucho tiempo, es fácil intuir que quien espera se encuentra en situación expectante. Incluso con el caso anterior podemos encontrar un estado de alerta de pronto con una llegada del tren que puede asomar en la plataforma de estación de 100 personas. Quien espera trata de mirar sus caras saltando su atención y su gran velocidad de una u otra, con la obvia finalidad de identificar la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo, como en el caso anterior, sino que la orientación y el cambio constante. También prestamos mucha atención cuando estamos estudiando o trabajamos al resolver un problema, sea matemático o de cualquier naturaleza. En este caso se requiere una atención sostenida, secuencial, a lo largo del proceso de razonamiento, como si tuvieras un foco que va iluminando las líneas del libro que tenemos delante, que son diferentes y resaltando aquellos elementos conceptuales que nos llevan a resolver o entender lo que estamos intentando aprender. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes, los dos ejemplos anteriores, pues en la atención que no es fija pero tampoco orientativa, que cambia el foco intencional, persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Este tipo de atención es un proceso que aun cuando es constante puede retrocederse en los tiempos, es decir, dejar de estudiar y volverlo a hacer después de mucho tiempo sin perder el hilo mental de lo que se estudia. Es una atención a través de la cual se resalta errores o equivocaciones ciertas o afirmaciones. Es algo muy parecido, aunque con una matiz diferencial, a la atención con la que seguimos la palabra de un profesor que trata de hacernos entender a través de la secuencia lógica de sus argumentos. El tema de exponer, en este último caso, es una atención a la que se presta el profesor durante una clase, que aun cuando la atención sostenida como un foco puesto en el hilo argumental, sin embargo, puede ser interrumpida, pues el profesor puede entremezclarse en el razonamiento, ejemplos e incluso anécdotas sin relación alguna aparentemente con lo anterior. Hace muy poco, se pensaba que todas estas atenciones, cuyos ejemplos acabamos de descubrir, obedecían a la activación del mecanismo cerebral único que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba. Es decir, en todos los casos el individuo presta atención y punto. Y que aquello que se debía al reclutamiento de las redes de circuitos neuronales comunes a todos estos tipos de atención. Hoy sabemos que en el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes cerebrales para cada serie de conductas y tareas distintas. Y de hecho, en los casos concretos que hemos descrito, se trata de redes y circuitos neuronales específicos que generan modos de atención específicos. Lo que no quiere decir es que las redes funcionales individualizadas no tengan una interconexión anatómica y funcional entre ellas. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo por las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida fija vigilante ante cualquier peligro, el perro, es producida por las redes que tienen centro del control principal en las áreas cerebrales que participan en las funciones cognitivas de intención-acción, corteza cingulada a la anterior, y regiones frontales y parciales, y la activación general de la corteza cerebral a través de la sustancia reticular ascendente del mesencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientativa que se activan cuando el individuo trata de identificar la cara modo muy rápido de manera constantemente cambiante, son áreas cerebrales que procesan la información visual de forma inconsciente, a través de estructuras núcleos como el pulvinar, el colículo superior, también de modo paralelo que se activan vías neuronales que transportan información hacia otras áreas de la corteza visual, que alcanzan la conciencia y como giro fusiforme, la estructura que alberga modos de neuronas que participan en la construcción neuronal de las caras. En el último caso, el de la atención selectiva para el estudio, la atención ejecutiva, un foco de intenso, aun cuando cambia, requiere las redes neuronales en lo que participan las áreas de la corteza prefrontal, planificación y toma constante de decisiones en el proceso de cambiar estrategias mentales ante un error. En lo particular, la
corteza prefrontal, dorsocefal, memoria, trabaja la corteza cingulada anterior y posterior en la actividad concentrada en el sistema límbico, emociones y toma de decisiones. El conocimiento de todos estos hallazgos, sin duda sorprendentes hasta solo un poco de años, permite plantear hipótesis acerca de la utilidad o beneficio tanto de aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor o incluso realizar entrenamientos programados, juegos, videos, test de concentración, etcétera, que permitan mejorar el déficit de atención que interfieran con el aprendizaje de los niños en el colegio. Se ha visto, por ejemplo, que las redes neuronales sustratos de la atención ejecutiva, aquellas que se activan para el estudio son, son una enorme plasticidad, es decir, capaces de cambiar el funcionamiento neuronal con el entrenamiento, y esto puede servir para el tratamiento de ciertos síntomas atencionales en los niños. Precisamente hay estudios de psicología y medicina que muestran un entrenamiento utilizando métodos y test adecuados para este tipo de atención, ha sido efectivo en el tratamiento de procesos para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños con el mismo síndrome de Tourette y otros síndromes de déficit atencional más selectivos, en el capítulo 18. Estas redes de atención específicas para el estudio atención ejecutiva tienen su punto máximo o ventana plástica para ser moldeable en los primeros años de desarrollo entre las edades de 4 y 7. Pasada esa edad son más resistentes al cambio, menos flexibles, como se ha demostrado entre los niños de 8 y 12 años. Un estudio acaba de demostrar esta plasticidad en niños de 4 y 7 años con sus entrenamientos específicos de 5 días. Se trata de niños normales y sin déficit de atención en los que en el entrenamiento correspondiente se comprobó una mejora en su capacidad intencional, incluso el aumento del coeficiente intelectual. Igualmente, también se lograron efectos similares en niños que padecen déficit de atención e hiperactividad sometidos a los entrenamientos de atención específica y estas mismas edades, en el capítulo 18. Todo ello nos habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales proporciona no solo a la medicina y posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en los niños que nos padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se han visto en la atención para el estudio, sino en la general los procesos que hemos llamado atención, que se requiere identificar rápidamente en la cara de muchas otras o entre diferentes objetos. Estas redes con la la orientación tienen ventanas plásticas diferentes a la atención ejecutiva y forman ante cualquier caso. Y a la hora de tratamientos conductuales que hemos señalado, la impronta genética es importante en el sentido que se influye a la hora de obtener con ellos un completo éxito, menos éxito o rotundo fracaso. Y de lo que cabe, la menor duda es de que todo lo que está ahora sabemos, este tema nos indica que aún habiendo una poderosa intención, genes y medio ambiente, así como toda funcional cerebral, sea normal o patológica. El tratamiento conductual pueden ser enormes beneficios médicos en muchos casos. Todos estos nuevos conocimientos llevan a la idea que ya hemos mencionado antes, que cabe la posibilidad de que haya muchos subsistemas neuronales que se activen en caso del estudio del aprendizaje de materias muy complejas, e incluso los conocimientos que permiten desbrozar nuevos matices en lo que las redes neuronales conocidas y que pudieran ser específicos para estudiar mejor matemáticas y de mucho diferente la medicina, derecho o historia. De hecho, hoy se piensa en los sustratos neuronales de la atención no son iguales que el niño y el adulto. Incluso el niño para cada edad y cada tema es diferente. Y que lo que se entiende por tiempo atencional, tiempo total en una clase en el que se requiere la atención completa y casi continua del alumno, no es el mismo para las diferentes etapas y edades que se componen el arco vital del individuo humano. Precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren de la manera atención a cada edad o periodo de la vida puede ayudar a ajustar los tiempos, la atención real durante el aprendizaje en las clases de la manera más eficiente. De ser ahí podrán desarrollarse los entrenamientos selectivos que redundarán en una mayor eficacia en el estudio de estas materias. En el capítulo final se refiere a aquella última atención que se llama inconsciente virtual, global, holista y que tendría que ver una faceta de creatividad humana con el conocimiento nuevo en el capítulo 20.
Una atención claramente diferente con la atención ejecutiva que se requiere, como acabamos de señalar, para el estudio consciente, con lo que se llega a resolver un problema determinado, siendo un hilo específico de razonamiento. La neurociencia actual sabe muy poco acerca de otro tipo de atención cerebral que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas atentamente complejos. Me refiero a situaciones en las que la persona ante un problema y durante un proceso de resolución, atención focalizada alcanzada en un punto en el que se sabe, es consciente de la imposibilidad continua y abandona. Lo curioso es que si el problema es altamente motivador, el cerebro sigue trabajando en él bajo el foco de otro tipo de atención, esta vez inconsciente, y es con esta otra atención con la que finalmente a veces se puede alcanzar la solución, como fue en el caso de Arquímedes, que se explica en el capítulo número 10. Todos estos mecanismos de la atención, en particular de los dos primeros descritos en este capítulo, nos ha servido para sobrevivir a lo largo de millones de años. También los dos últimos, por supuesto, pero ha tenido un valor más humano, más social, más sustrato de pensamiento abstracto y creativo. Estamos a las puertas de conocer el valor de estas otras atenciones y de sus posibles métodos de entendimiento específico para aprender y enseñar mejor.